Mi padre me echó el día que enterramos a mamá. No eres mi hijo, dijo. Pero yo sabía su secreto más oscuro, el hombre al que encerró, el que me enseñó a ser fuerte, y la verdad que iba a destruirlo todo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El silencio después del funeral de mamá era lo más ruidoso que había escuchado en mi vida. Era un silencio pesado, denso, que se pegaba a las paredes de piedra de la casa y parecía absorber hasta el último rayo de sol que se atrevía a cruzar las ventanas. Afuera, el sol de Zacatecas caía a plomo sobre el polvo, pero adentro, en la sala donde todavía flotaba el recuerdo del olor de las flores del velorio, hacía un frío que calaba los huesos. Mi padre, Elías Vargas, estaba sentado en su sillón de cuero, el que siempre había sido su trono. No leía, no miraba la televisión. Solo estaba ahí, con la espalda perfectamente recta, limpiando sus lentes con un pañuelo de seda con una calma metódica y exasperante. No había derramado una sola lágrima. Ni en el hospital, ni en la funeraria, ni ahora. Su luto era como él, una fortaleza de orden y control, impenetrable. Yo, con mis 22 años, me había convertido en un experto en leer sus silencios. Era una habilidad de supervivencia que había desarrollado desde niño. Sabía que el leve tic en su mandíbula significaba desaprobación. Sabía que el ritmo con el que tamborileaba los dedos sobre el reposabrazos indicaba impaciencia. En ese momento, su quietud total era lo más aterrador de todo. Era el silencio del cazador que espera, del estratega que mueve su última pieza. Siempre me sentí como un extraño en esa casa, un satélite orbitando alrededor de dos soles muy diferentes. Mamá era el calor, la risa, la que llenaba los espacios con historias y el aroma de la canela. Elías era la gravedad, la fuerza que mantenía todo en su sitio, pero que no emitía luz propia. Con ella me sentía en casa, con él, me sentía perpetuamente a prueba, como si cada uno de mis gestos fuera evaluado en una balanza invisible. Ahora, sin el calor de mamá, la gravedad de Elías amenazaba con aplastarlo todo. El aire se sentía espeso, difícil de respirar. Yo lo observaba desde el otro lado de la habitación, de pie, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. No era solo el dolor por la pérdida de mi madre. Era algo más. Era la premonición de que el verdadero silencio, el más peligroso de todos, apenas estaba por comenzar. La casa ya no era un hogar. Se había convertido en una tumba para tres, aunque solo uno de nosotros estuviera bajo tierra. Una semana. 7 días de ese silencio opresivo. 7 días en los que Elías y yo nos cruzábamos en los pasillos como dos fantasmas, sin mirarnos, sin hablarnos. La comida la dejaba yo en la mesa, y él comía cuando yo no estaba. La casa, que antes se sentía grande, ahora era una celda para dos. Al 8º día, la quietud se rompió. Lázaro, a mi estudio, dijo su voz desde el umbral de mi cuarto. No fue una petición. Fue una orden, emitida con la misma falta de emoción con la que se lee un informe del clima. Su estudio olía como siempre, a cuero viejo, a tabaco de pipa que ya no fumaba y a secretos. Las paredes estaban cubiertas de libros con lomos dorados que dudaba que hubiera leído alguna vez. Eran parte del decorado, como los diplomas enmarcados y las fotos con políticos locales. Utilería para el gran teatro de Elías Vargas, el hombre hecho a sí mismo, el pilar de la comunidad. Se sentó detrás de su escritorio de caoba, un enorme pedazo de madera que funcionaba como una barrera entre él y el resto del mundo. Yo me quedé de pie, frente a él. Tu madre ya no está, comenzó, yendo directo al grano. Ella insistió en que te criáramos. Fue su deseo, su proyecto personal. La palabra proyecto salió de su boca como algo clínico, desinfectado. He cumplido con mi deber. Mi obligación ha terminado. Se inclinó y abrió un cajón. Sacó un fajo de billetes y lo deslizó sobre la superficie pulida del escritorio.
Esto debería ser suficiente para que empieces en otro lado. Eres un hombre, es hora de que hagas tu propio camino. Lo miré. Miré el dinero, luego lo miré a él. Esperaba que yo gritara, que suplicara, que me derrumbara. Eso es lo que habría hecho un hijo. Pero yo no reaccioné. Una calma helada, una que no sabía que poseía, se apoderó de mí. No sentí dolor, ni sorpresa. Solo una extraña y amarga confirmación, como cuando finalmente encaja la última pieza de un rompecabezas horrible. Mi calma lo descolocó. Frunció el ceño, un ligero quiebre en su máscara de control. ¿No tienes nada que decir? Negué con la cabeza lentamente. Porque él no lo sabía. No podía saberlo. 3 semanas antes, cuando mamá ya estaba en su lecho de muerte, me pidió que buscara su antiguo testamento en el desván. Buscando entre cajas polvorientas, mis dedos tropezaron con una caja de metal oxidada, escondida bajo un montón de mantas viejas. No era de ella. Tenía las iniciales AC grabadas en la tapa. La curiosidad me venció. Dentro, el olor a papel viejo y a tiempo encerrado. Un certificado de nacimiento con un nombre que no era el mío, pero sí mi fecha de nacimiento, Lázaro Cienfuegos. El nombre de la madre estaba en blanco. El del padre, Arcadio Cienfuegos. Había una foto, la de un hombre joven con mis mismos ojos y una sonrisa que nunca había visto en Elías. Y cartas. Cartas escritas a mano con una caligrafía apasionada, que hablaban de una investigación periodística, de un lugar llamado Sanatorio del Sol, de la traición de un amigo poderoso llamado Vargas. Y del miedo por la seguridad de su hijo nonato. Así que no tenía nada que decir. Agarré los billetes, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Su voz me detuvo. Te enseñé a ser fuerte, Lázaro. No lo olvides. Me giré por última vez. Lo recuerdo, dije, y en mi voz había un filo que él no supo interpretar. Recuerdo cada lección. Salí de esa casa con una pequeña maleta y un secreto que pesaba más que cualquier equipaje. Elías creía que me estaba echando. La verdad era que me estaba liberando. La libertad olía a humedad y a desinfectante barato. La pensión La Esperanza era el tipo de lugar donde los nombres eran un lujo y las historias se quedaban pegadas en las paredes amarillentas. Mi cuarto era un cubículo con una cama que se hundía en el centro y una ventana que daba a un callejón lleno de gatos y basura. Era el polo opuesto a la casa de piedra y silencio de Elías, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. El orgullo era un lujo que no podía permitirme. El dinero de Elías no duraría para siempre. Al segundo día, salí a buscar trabajo. No pedí favores, no usé el apellido Vargas que, en este pueblo, abría puertas. Quería empezar de cero, ser anónimo. Encontré lo que buscaba en el lugar menos glamoroso posible, el almacén de la distribuidora El Sol, la más grande de la región. El capataz me miró de arriba abajo, vio mis manos sin callos pero mi espalda ancha y solo dijo, bodega. Turno de día. Empiezas mañana. Así comenzó mi nueva vida. Una vida que se medía en cajas de cartón, en el chirrido de los patines hidráulicos y en el sudor que me empapaba la camisa a media mañana. Cargar, descargar, apilar. El trabajo era brutal, monótono, pero había una extraña honestidad en él. Al final del día, mis músculos dolían con un dolor real, tangible, no como el dolor sordo y fantasmal que había sentido en la casa de Elías. Fue en ese infierno de cartón y polvo donde reencontré a mi único amigo de verdad, Jacinto. Nos conocíamos desde la secundaria. Él era bajo, robusto, con una risa fácil y una lealtad a prueba de balas. Cuando me vio empujando un diablito cargado de sacos de harina, no se burló. Solo se acercó, me dio una palmada en la espalda que casi me saca el aire y dijo, ¿qué onda, Lázaro? Bienvenido al club de los que sí trabajan. Jacinto se convirtió en mi ancla. Comíamos juntos en la hora del almuerzo, sentados sobre unos palets, compartiendo tortillas y hablando de todo y de nada. No le conté toda la historia, no al principio. Solo le dije que había tenido una pelea con mi padre y me había ido de casa. Él no preguntó más.
Simplemente asintió y dijo, ese hombre nunca fue tu padre, carnal. Siempre lo supe. Ahora tienes la oportunidad de encontrar al verdadero. Sus palabras, dichas con tanta simpleza, me dieron más fuerza que cualquier otra cosa. Las noches eran mías. Mientras el resto de los huéspedes de la pensión roncaban o veían la tele a todo volumen, yo me sentaba en mi cama con el teléfono. Buscaba a Arcadio Cienfuegos. Nada. Periodista Arcadio Cienfuegos. Nada. Sanatorio del Sol, Zacatecas. Solo unos pocos resultados ambiguos, menciones de una antigua institución de salud que había cerrado hacía 20 años por reestructuración. Era como buscar un fantasma. Cada búsqueda fallida era una pequeña derrota, un callejón sin salida digital que me dejaba mirando el techo, frustrado, mientras el dolor de espalda del trabajo del día me recordaba mi nueva y aplastante realidad. El sudor durante el día, el silencio frustrante durante la noche. Esa era mi rutina. Pero Jacinto tenía razón. El sudor limpiaba. Limpiaba mi mente de la rabia inútil y la enfocaba en un solo objetivo. Cada caja que levantaba, cada saco que apilaba, era un paso más lejos de Elías Vargas y un paso más cerca de Arcadio Cienfuegos. Y aunque no lo supiera entonces, cada músculo adolorido estaba forjando la fuerza que iba a necesitar para lo que venía. Después de 2 semanas de búsquedas inútiles en Internet, me di cuenta de que el pasado de este pueblo no estaba en la red. Estaba enterrado en papel, en tinta descolorida y en la memoria de la gente. Mi siguiente parada era el archivo municipal, un edificio de gobierno de una sola planta, con pintura descascarada y un aire de abandono burocrático. El lugar olía a polvo y a tiempo. Detrás de un mostrador de madera oscura, estaba una joven que no tendría más edad que yo. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado y unas gafas grandes que le daban un aire serio. Su nombre, según una pequeña placa de plástico, era Adela. Buenas tardes, le dije. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió sin levantar la vista de un libro enorme que estaba catalogando. Su voz era profesional, eficiente, un poco cansada. Busco información sobre un antiguo periodista. Y sobre un lugar llamado el Sanatorio del Sol. Al oír esas palabras, dejó de escribir. Levantó la vista por primera vez. Sus ojos, detrás de los grandes lentes, eran agudos, inteligentes. Me estudió por un momento. Nombres, dijo, su voz ahora desprovista de la monotonía burocrática. El periodista es Arcadio Cienfuegos. Adela se quedó quieta. Fue casi imperceptible, pero vi cómo sus dedos se tensaban sobre el lomo del libro. Dejó la pluma a un lado y se recargó en su silla. Ese es un nombre que no he oído en mucho tiempo, dijo en voz baja. ¿Qué interés tienes en él? Dudé. No podía contarle todo a una desconocida. Es un asunto familiar. Ella asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que sospechaba. Se levantó y me hizo una seña para que la siguiera. Pasamos el mostrador y entramos a la trastienda, un laberinto de estanterías metálicas que llegaban hasta el techo, repletas de cajas de cartón y legajos atados con cordel. Mi abuelo era minero, comenzó a decir mientras caminábamos por un pasillo estrecho. Trabajó toda su vida para la compañía que Elías Vargas dirige ahora a través de su fundación. En ese entonces, era solo la Minera del Norte. Mi abuelo intentó organizar a los trabajadores para quejarse de las condiciones de seguridad. 2 semanas después, murió en un derrumbe accidental. Nunca se investigó. Se detuvo frente a una estantería y se giró hacia mí. Mi abuelo dejó solo ecos, rumores ahogados. Pero he leído los periódicos de esa época. Hubo un periodista que sí hizo ruido, que sí se atrevió a investigar a la minera y sus extraños proyectos, como ese sanatorio que tenían en las afueras. Su nombre era Arcadio Cienfuegos. Y de un día para otro, desapareció. La historia oficial fue que se había vuelto loco, que había abandonado a su familia. Pero yo nunca lo creí. Me miró fijamente. Si eres familia suya, entonces tenemos una deuda en común con este pueblo. Este pueblo tiene muchas deudas pendientes. En ese momento, Adela dejó de ser una simple bibliotecaria.
Se convirtió en mi aliada, mi cómplice. Entendí que su ayuda no venía de la amabilidad, sino de una sed de justicia tan profunda como la mía. Me llevó a una pequeña sala con un proyector de microfilmes, una reliquia de otra era. La colección de El Sol de Zacatecas de esos años está completa, dijo, colocando un carrete en la máquina. Si hay algo que encontrar, está aquí. Tómate tu tiempo. Y Lázaro, añadió antes de salir, ten cuidado. Las sombras que persigues todavía tienen dueños. La luz del proyector se encendió, iluminando un cuadrado de polvo danzante en el aire. En la pantalla, las páginas amarillentas de un periódico de hacía 20 años cobraron vida. La búsqueda real acababa de empezar, y por primera vez, no estaba solo. Las siguientes noches se convirtieron en un ritual. Salía del almacén, con el cuerpo molido y la ropa oliendo a polvo, comía algo rápido en un puesto de la calle y me dirigía directo al archivo. Adela siempre me dejaba la puerta de atrás abierta y una jarra de café sobre la mesa del proyector. Ella se quedaba trabajando hasta tarde, y aunque no hablábamos mucho, su presencia silenciosa en la sala contigua era un consuelo. Era la calma en el ojo de mi huracán personal. Girar la manivela del lector de microfilmes era como viajar en el tiempo. Página tras página, la historia del pueblo se desenrollaba ante mis ojos. Al principio, los artículos de Arcadio Cienfuegos eran vibrantes, llenos de vida. Escribía sobre la gente, sobre las fiestas, sobre la dura vida de los mineros. Su voz era la de un hombre enamorado de su tierra y de su gente. Luego, el tono cambió. Encontré la primera mención al Sanatorio del Sol. Un pequeño artículo en la sección local. Fundación Bienestar Varonil, presidida por el joven y prometedor empresario Elías Vargas, inaugura un centro de vanguardia para el tratamiento de traumas y adicciones en jóvenes. Todo sonaba noble, filantrópico. Pero unas semanas después, Arcadio publicó una columna de opinión titulada Las puertas cerradas del sol. Era sutil, pero las preguntas estaban ahí. Cuestionaba la falta de transparencia, el secretismo que rodeaba los innovadores métodos de tratamiento. A partir de ahí, la escalada fue rápida. Arcadio empezó a publicar entrevistas anónimas con familiares de pacientes que se quejaban de no poder ver a sus hijos, de cambios de personalidad aterradores. La fundación, con Elías Vargas como portavoz, contraatacó. Publicaron comunicados de prensa acusando a Arcadio de periodismo irresponsable y de violar la privacidad de pacientes vulnerables. La narrativa que Elías estaba construyendo era clara y brillante en su maldad. Arcadio no era un periodista, era un buitre. Entonces encontré la pieza que me heló la sangre. Un editorial a toda página, firmado no por Elías, sino por el director del periódico. El titular era, La obsesión de un hombre, cuando el periodismo se convierte en paranoia. El artículo destrozaba la credibilidad de mi padre, citando fuentes cercanas que afirmaban que estaba sufriendo de un agotamiento nervioso severo, que descuidaba su trabajo y que su investigación era producto de una mente delirante. Fue un asesinato de reputación, ejecutado con precisión quirúrgica. Una semana después de ese editorial, un breve anuncio en la sección de sociales, el periodista Arcadio Cienfuegos ha tomado una licencia por tiempo indefinido por motivos de salud. Y después de eso, nada. Silencio absoluto. Desapareció de las páginas del periódico que una vez fueron su voz. Fue entonces cuando lo recordé. Un detalle de mi infancia que había olvidado. La vez que Elías me enseñó a reparar el motor de una vieja camioneta que teníamos en el patio. Yo tendría unos 12 años. Sus manos guiaron las mías para apretar una tuerca. Un hombre debe ser autosuficiente, Lázaro, me dijo con esa seriedad suya. Debes saber arreglar lo que está roto. En ese momento, frente a la pantalla parpadeante del proyector, la inocencia de ese recuerdo se hizo añicos. No me estaba enseñando una lección de vida. No era un gesto de amor paternal. Estaba comprobando su obra. Estaba asegurándose de que su experimento, el hijo del hombre que había destruido, pudiera sobrevivir por sí solo en el mundo. No estaba arreglando un motor. Estaba puliendo su trofeo. Apagué la máquina. El silencio de la sala de archivos era ahora diferente.
Ya no era el silencio del pasado. Era el silencio que precede a la guerra. La conspiración no era solo sobre un sanatorio. Era sobre la aniquilación total de un hombre. Y yo era la prueba viviente de que Elías había ganado. Por ahora. Benítez, dijo Adela al día siguiente, señalando un nombre en una lista de empleados del sanatorio que había encontrado en un anuario municipal. Doctor Alejandro Benítez. Era uno de los médicos residentes. Según esto, se jubiló poco después del cierre. Sigue viviendo en el pueblo. En la colonia de los veteranos de la mina. La dirección no estaba lejos. Esa misma noche, después del trabajo, caminé hacia allá. La colonia de los veteranos era un conjunto de casas pequeñas e idénticas, con jardines descuidados y un aire de resignación. Encontré la casa del doctor Benítez. Las luces estaban encendidas. Toqué la puerta. Un hombre mayor, encorvado y con unos ojos acuosos y asustados, abrió una rendija. Olía a alcohol y a miedo. Doctor Benítez, pregunté. ¿Quién pregunta?, respondió con voz temblorosa. Mi nombre es Lázaro Cienfuegos. Al oír mi apellido, su rostro perdió el poco color que le quedaba. Intentó cerrar la puerta, pero puse mi pie para impedirlo. Solo quiero hablar, le dije, tratando de mantener mi voz calmada. Por favor. Dudó un momento, luego me dejó pasar. El interior de la casa era un desorden de periódicos viejos y botellas vacías. Se sentó en un sillón raído y me señaló una silla. No me ofreció nada de beber. Le mostré la foto de Arcadio, la que encontré en la caja de metal. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Arcadio, susurró. Dios mío. Era el más fuerte de todos. El más listo. ¿Qué le hicieron?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. Benítez tomó un largo trago de una botella de tequila que tenía al lado. No era un sanatorio, muchacho. Era un laboratorio. La fundación lo financiaba todo. Probaban cosas. Terapias de aversión. Drogas experimentales para suprimir la memoria, para inducir la docilidad. Lo llamaban terapia de borrado. Elías Vargas lo supervisaba todo. Venía cada semana. No lo llamaba tratamiento. Lo llamaba pulido. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Pulido. Como se pule una piedra o un trofeo. Tu padre se enteró, continuó Benítez, con la mirada perdida en el pasado. Se hizo pasar por familiar de un paciente para entrar. Empezó a documentarlo todo. Grabaciones, notas. Era brillante. Pero lo descubrieron. La noche antes de que pudiera enviar todo a la prensa nacional, lo atraparon. Lo ingresaron como paciente. El diagnóstico oficial fue esquizofrenia paranoide de inicio súbito. ¿Usted no hizo nada?, pregunté, y la rabia empezó a hervir en mi interior. Él soltó una risa amarga, sin alegría. ¿Hacer qué? ¿Acabar como él? ¿O peor? Todos teníamos miedo de Vargas. Él tenía el dinero, el poder. Podía hacer que cualquiera desapareciera. A tu padre no solo lo encerraron. Lo usaron. Se convirtió en el sujeto de prueba principal para la terapia de borrado. Querían ver si podían destruir la mente de un hombre fuerte y reconstruirla a su antojo. ¿Dónde está ahora?, pregunté, con la voz ahogada. Cuando el sanatorio se volvió un riesgo, lo cerraron. A los pacientes difíciles, a los irrecuperables, los trasladaron discretamente. A tu padre se lo llevaron al centro psiquiátrico La Loma, a 3 horas de aquí. Dudo que siga vivo. Y si lo está, quizás sería mejor que no lo estuviera. Salí de esa casa tropezando, ciego de rabia y de dolor. El aire de la noche se sentía sofocante. Caminé sin rumbo por las calles oscuras del pueblo. En mi mente, solo veía la cara de Elías, su calma, su control. Llegué hasta el taller donde trabajaba Jacinto, que estaba cerrado. En mi bolsillo, mis dedos se cerraron sobre el metal frío de mis llaves, y por un segundo, me imaginé rompiendo los cristales de la oficina de la fundación, quemándolo todo hasta los cimientos.
La rabia era un veneno, un fuego que quería consumirlo todo. Me vi a mí mismo convirtiéndome en el monstruo que Elías creía que había domado. Me detuve, jadeando, apoyado contra una pared de adobe. Cerré los ojos y respiré hondo, forzándome a calmar el temblor de mis manos. La violencia era la respuesta de Elías. La destrucción era su lenguaje. Si yo caía en eso, él habría ganado. En ese momento, en esa calle oscura y solitaria, tomé una decisión. No buscaría la venganza de un hijo herido. Buscaría la justicia de Arcadio Cienfuegos. 3 días después, estaba en un autobús destartalado que rechinaba con cada curva del camino, dirigiéndome a la loma. El paisaje desértico pasaba por la ventanilla como una película monótona y triste. Me había tomado el día libre en el trabajo, diciendo que tenía una emergencia familiar. No era del todo mentira. El centro psiquiátrico La Loma estaba en la cima de una colina, aislado del pueblo más cercano, rodeado por una valla de alambre. Parecía más una prisión que un hospital. El edificio era de hormigón, gris y funcional, sin un solo árbol o flor que aliviara su severidad. En la recepción, una enfermera con cara de pocos amigos me miró por encima de sus gafas. «Vengo a visitar a un paciente», le dije, mi corazón martilleando contra mis costillas. «Nombre del paciente», dijo sin mirarme. «Arcadio Cienfuegos». La enfermera tecleó el nombre en su ordenador. Levantó una ceja. «No tiene visitas registradas». «Nunca». «Soy un sobrino lejano. Acabo de enterarme de que estaba aquí». Era una mentira frágil, pero era todo lo que tenía. Ella suspiró, claramente fastidiada. Sala B, cuarto 207. 15 minutos. Caminé por un pasillo largo y estéril que olía a cloro y a tristeza. El único sonido era el eco de mis propios pasos. La puerta 207 estaba abierta. Y allí estaba él. Sentado en una silla de plástico junto a una ventana con barrotes, mirando al vacío. Era una sombra del hombre de la fotografía. Su pelo era casi completamente gris, su piel pálida, sus hombros caídos. Llevaba un pijama azul descolorido. Estaba increíblemente delgado. Pero los ojos, cuando se giró lentamente al oírme entrar, vi que eran los mismos. Mis ojos. «Arcadio», dije, y mi voz se rompió. Él me miró sin reconocimiento. Su mirada estaba velada, nublada por años de medicación y desesperanza. Me arrodillé frente a él, para que nuestros ojos estuvieran al mismo nivel. «Mi nombre es Lázaro», le dije en voz baja. Saqué la foto de él, la de cuando era joven y sonreía, y se la puse en las manos. «Soy tu hijo». Sus dedos temblorosos rozaron la superficie de la fotografía. Miró la imagen, luego me miró a mí. Y entonces, algo cambió. Una luz parpadeó en lo profundo de su mirada. Un destello de la mente brillante que Elías había intentado borrar. «Lázaro», susurró, y su voz era un susurro seco, como de hojas muertas. Te puse a salvo». Las lágrimas llenaron mis ojos. «Estoy bien. He venido a buscarte». Él negó con la cabeza lentamente. El miedo volvió a sus ojos. Él. «Vargas, lo grabó todo», dijo a ráfagas, como si cada palabra fuera un esfuerzo titánico. Las cintas, las usaba para estudiar el quiebre, para perfeccionar. Se interrumpió, agarrándose la cabeza. «Demasiado peligroso. Vete». «No me iré sin ti», le dije, tomando sus manos frías entre las mías. En ese momento, vi la verdad. Elías no solo había encerrado a mi padre. No solo lo había torturado. Lo había convertido en su obra maestra de la crueldad, en su trofeo de investigación viviente. Mi resolución, que ya era de acero, se convirtió en diamante. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre. Se trataba de devolverle su vida, pieza por pieza, sin importar el costo. La enfermera apareció en la puerta. Se acabó el tiempo. Me levanté. Apreté la mano de mi padre por última vez. «Volveré», le prometí. Y mientras caminaba por ese pasillo desolador, sabía que no era solo una promesa.
Era una declaración de guerra. Sabía que no podía derribar a Elías Vargas con mis propias manos. Necesitaba un arma, una lo suficientemente grande como para hacer temblar los cimientos de su imperio. Necesitaba a alguien que no le tuviera miedo. Adela me dio el nombre. Raquel Moreno. La conocía de oídas. Raquel Moreno era una leyenda y una advertencia. Una periodista de investigación de la Ciudad de México que había destapado escándalos de corrupción al más alto nivel. Había sido tan implacable que el sistema la había expulsado. La despidieron de su periódico por diferencias irreconciliables y ahora trabajaba de forma independiente, publicando en un blog que era leído con fervor por unos y temido por otros. Era mi única esperanza. Conseguir su contacto no fue fácil. Adela tuvo que recurrir a viejos contactos de su época de activista estudiantil. Finalmente, obtuvimos una dirección de correo electrónico encriptada. Esa noche, en la trastienda del archivo, redacté el mensaje más importante de mi vida. Fui cauto, anónimo. Tengo pruebas de experimentación humana ilegal en un centro psiquiátrico en Zacatecas, financiado por la Fundación Bienestar Varonil. El director, Elías Vargas, estuvo directamente implicado. Una de las víctimas, el periodista Arcadio Cienfuegos, fue silenciado y encerrado hace 20 años. Todavía está vivo. Tengo notas, testimonios. Y sé dónde están las cintas de las sesiones. Adjunté una sola prueba, una copia escaneada de una de las cartas manuscritas de Arcadio, una en la que mencionaba a Elías por su nombre. Le di a enviar con el corazón en la garganta. No esperaba una respuesta inmediata. Quizás ni siquiera esperaba una respuesta. Periodistas como ella debían recibir docenas de mensajes de locos cada día. Pero la respuesta llegó 2 horas después. Era una sola línea. Llámame. 33 12 34 56 78, ahora. Salí del archivo y caminé hasta una cabina telefónica en la plaza del pueblo, sintiéndome como un espía en una película vieja. Marqué el número con los dedos sudorosos. Bueno, respondió una voz de mujer. Era grave, directa, sin adornos. Era una voz que sonaba a café negro y a pocas horas de sueño. Soy el del correo, dije. Hubo un silencio. Podía oírla teclear al otro lado. Las notas de Cienfuegos, la caligrafía es auténtica. He visto sus archivos antiguos. Los hombres como Vargas construyen castillos de papel. Dame una cerilla y yo lo quemo. Dime qué necesitas. Por primera vez en meses, sentí que la balanza empezaba a inclinarse. Ya no estaba solo lanzando piedras. Ahora tenía artillería pesada de mi lado. Antes de que Raquel lanzara la bomba, había una última cosa que tenía que hacer. Necesitaba enfrentarme a Elías. No por él, sino por mí. Necesitaba mirarlo a los ojos y que él viera que el proyecto en el que tanto había trabajado se había convertido en su propia destrucción. Lo llamé desde la misma cabina telefónica. Al oír mi voz, hubo una fracción de segundo de sorpresa en la suya, rápidamente reemplazada por su habitual tono condescendiente. Lázaro. Esperaba tu llamada. Supongo que el dinero se acabó. Necesito hablar contigo, le dije. En la plaza del pueblo. En 1 hora. No recibo órdenes de ti, respondió. No es una orden, dije con calma. Es tu última oportunidad de escuchar mi versión. Después de hoy, solo escucharás la de los periódicos. Colgué antes de que pudiera responder. Llegó puntual, como siempre. Se bajó de su camioneta de lujo, vestido con un traje impecable que parecía ridículo bajo el sol abrasador de la tarde. Se acercó a la banca donde yo esperaba, con esa arrogancia suya de dueño del mundo. Espero que esto sea rápido, dijo. Lo será, respondí. Me levanté y me paré frente a él. Sanatorio del Sol. Arcadio Cienfuegos. Terapia de borrado. La Loma. ¿Te suenan esos nombres, Elías? Su rostro no cambió, pero vi, por primera vez en mi vida, una tensión real en sus hombros. La máscara no se agrietó, pero se tensó. Veo que has estado ocupado, dijo con frialdad.
revolviendo el pasado. Un error. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Como mi padre, repliqué. Él soltó una risa seca, sin humor. ¿Tu padre? Tu padre era un hombre débil, un idealista que no entendía cómo funciona el mundo. El mundo necesita orden, Lázaro. Necesita hombres fuertes que tomen decisiones difíciles para arreglar lo que está roto. Él era un obstáculo para el progreso. ¿Y yo? ¿Qué era yo en tu gran plan? Fue entonces cuando su rostro finalmente mostró una emoción. No era ira. Era una profunda y retorcida decepción. Tú eras mi prueba. Mi mayor éxito. Tomé al hijo de mi enemigo, al producto de un sentimentalismo caótico, y te di un nombre, una estructura, una oportunidad de ser un pilar. Te di la oportunidad de ser fuerte, de ser como yo. Y lo desechas todo. Por un fantasma. Lo miré, y la última pizca de miedo que sentía por él se evaporó, reemplazada por una lástima helada. Me enseñaste una cosa, Elías, le dije en voz baja. Me enseñaste que un nudo bien hecho no traiciona. Que la autosuficiencia es clave. Hice una pausa y saqué mi teléfono. Pero hay nudos que no están hechos para cargar peso. Están hechos para ser cortados. Giré la pantalla hacia él. En ella, la notificación de la cuenta de Twitter de Raquel Moreno. Exclusiva, la Fundación Vargas y los horrores del Sanatorio del Sol. Pruebas de experimentación ilegal y el secuestro de un periodista. El rostro de Elías Vargas, el titán de Zacatecas, el hombre que controlaba todo y a todos, finalmente se descompuso. El color desapareció de su cara. La fuerza que lo sostenía pareció desvanecerse. No era la furia de un rey destronado. Era el pánico puro y desnudo de un constructor viendo cómo su imperio, construido sobre mentiras y huesos, se derrumbaba en tiempo real. Y todo, por un nudo que él mismo había atado demasiado fuerte. La historia de Raquel no fue una piedra en un estanque. Fue un meteorito. Explotó en las redes sociales y, en cuestión de horas, los medios nacionales la recogieron. El nombre de Elías Vargas estaba en todas partes, no como el filántropo, sino como el monstruo que era. Pero la verdadera bomba, la que lo destruyó todo, fueron las cintas. Raquel había incluido en su artículo un audio corto y granulado que yo le había conseguido a través de una enfermera de la Loma a la que Adela logró contactar y convencer. En él se oía a un Elías más joven preguntando con voz calmada, ¿recuerdas tu nombre? Y la voz rota de mi padre respondiendo, no lo sé. Ese fragmento de 30 segundos hizo más que horas de testimonios. La gente escuchó la crueldad en su forma más pura. El escándalo fue masivo. La Fiscalía General anunció una investigación oficial. Los patrocinadores de la Fundación Bienestar Varonil retiraron sus fondos en masa. Las oficinas fueron cateadas. El castillo de papel de Elías se incendió y se convirtió en cenizas en menos de una semana. Lo arrestaron un martes por la mañana, en su casa de piedra. Las cámaras de televisión lo captaron todo. Ya no era el titán impecable. Era solo un hombre viejo y derrotado, con el rostro pálido y los hombros encorvados, siendo escoltado a una patrulla. La imagen dio la vuelta al país. Con Elías fuera de juego y la atención mediática sobre el caso, sacar a mi padre de la loma se volvió posible. Raquel movió sus hilos, contactó a una organización de derechos humanos, y un equipo de abogados se hizo cargo. Yo fui con ellos. Cuando llegamos, el personal de la Loma, que antes era hostil, ahora estaba aterrorizado. Nos entregaron a Arcadio sin oponer resistencia. Lo encontré en la misma silla, pero esta vez, cuando entré, me miró y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Lázaro, dijo. Y esa vez, mi nombre en sus labios sonó completo. El viaje de regreso fue en el coche de uno de los abogados. Mi padre miraba por la ventanilla, observando el desierto como si lo viera por primera vez. No hablamos mucho. No había palabras para llenar el abismo de 20 años. Pero en un momento, en medio del silencio, su mano buscó la mía y la apretó. Fue un gesto pequeño, frágil, pero que pesaba más que cualquier discurso.
Era el primer ladrillo de un puente que apenas comenzábamos a construir sobre aguas turbulentas. El sonido más fuerte en ese coche no era el del motor. Era el sonido de unas cadenas invisibles, finalmente, rompiéndose. Han pasado 6 meses. El juicio contra Elías y los demás directivos de la fundación está en marcha. Será largo y complicado, pero ya no es mi pelea principal. Mi pelea ahora es más silenciosa, más cotidiana. Vivimos en una pequeña casa alquilada en las afueras de Fresnillo, lejos del pueblo que guarda tantos fantasmas. Arcadio está en terapia, tanto física como psicológica. Hay días buenos y días malos. Días en que su mente es tan afilada como las columnas que solía escribir, y días en que la niebla de los años perdidos regresa para visitarlo. La paciencia, he aprendido, es otra forma del amor. Yo encontré un trabajo en una pequeña biblioteca local. Es tranquilo. Me gusta el olor a papel y el orden de los libros. Ya no cargo el peso del mundo sobre mi espalda, solo el de las historias de otros. Algunas tardes, nos sentamos en el pequeño patio trasero de la casa. Él ha vuelto a escribir, no para un periódico, sino en un diario, para sí mismo. A veces me lee fragmentos. Son textos sobre la memoria, sobre la resiliencia, sobre la luz que se filtra por las grietas más oscuras. Otras veces, soy yo quien le habla. Le cuento del mundo que se perdió en estos 20 años, la música, la tecnología, las pequeñas cosas. No es un final de película. No hay una gran revelación o un abrazo catártico bajo la lluvia. Es algo más real. Es el trabajo lento y a veces frustrante de conocer a un extraño que resulta ser tu padre. Es aprender a construir un futuro cuando el pasado ha sido un campo de ruinas. Mi nombre, Lázaro, ya no es solo una palabra que encontré en un papel viejo. Se ha convertido en una promesa. La promesa de que, incluso aquello que ha sido enterrado bajo toneladas de mentiras y olvido, con la suficiente fuerza y amor, siempre puede volver a levantarse. Y respirar aire nuevo.